Caso clínico: tosferina. La tosferina es una infección aguda de las vías respiratorias causadas por Bordetella pertussis. La denominación tosferina, que significa tos violenta, denota de manera adecuada el signo más constante y destacado de la enfermedad. El sonido inspiratorio emitido al final de un paroxismo de tos se denomina gallo. Sin embargo, esta característica es variable. Es infrecuente en lactantes de 6 meses de edad o menos y a menudo falta en niños mayores y adultos. La tosferina es una infección muy contagiosa con tasas de afectación de 80 a 100% en contactos domésticos no vacunados y 20% en hogares de poblaciones bien inmunizadas. La infección se va a distribuir por todo el mundo y se producen brotes cíclicos cada 3 a 5 años. Las manifestaciones clínicas de la tosferina se van a dividir en 3 etapas. Está el periodo catarral, que va a ser de pocos días a 2 semanas. Clínicamente es indistinguible de una infección leve del tracto respiratorio alto y este se caracteriza por rinorrea, lagrimeo y tos seca. La fase paroxística de 2 a 6 semanas se caracteriza de 5 a 10 episodios de tos forzada en una fase expiratoria. Se va a escuchar un estridor o gallo al final del paroxismo, como un intento de inspirar a través de una glotis estrecha y espasmódica. Va a estar asociado a vómitos, cianosis de apnea. Y el último es el periodo de convalecencia, que es de 2 semanas. Los síntomas disminuyen gradualmente en frecuencia y gravedad, pero puede tomarle meses al paciente restablecerse por completo y no es raro que se presenten exacerbaciones por infecciones virales subsecuentes. Si se observan los síntomas clásicos de tosferina, el diagnóstico no va a resultar difícil. Sin embargo, sobre todo en niños mayores y adultos, no es fácil diferenciar las infecciones por Bordetella pertussis de otras infecciones respiratorias mediante el cuadro clínico. Por tanto, habría que procurar obtener la confirmación de laboratorio en todos los casos. La linfocitosis es frecuente en niños pequeños, pero no en adolescentes o adultos. El cultivo de la secreción nasofaríngea sigue siendo la forma estándar para el diagnóstico. Si bien la detección del ADN mediante la reacción de cadena polimerasa está sustituyendo al cultivo en muchos laboratorios debido a su mayor sensibilidad y virtud de los resultados se obtienen con rapidez. La tosferina puede presentar complicaciones a causa del aumento de la presión intratorácica que ocasionan los accesos de tos intensas. Pueden producirse hemorragias subconjuntivales, hernias abdominales e inguinales, neumotórax y petequias en la cara y el tronco. Es posible la pérdida de peso por la disminución del aporte calórico. Caso clínico. Lactante menor femenino de 8 semanas de vida fue admitida al hospital con accesos de tos cianozante y rechazo al alimento. El cuadro habría iniciado 2 semanas antes de su internación con accesos de tos y decaimiento, por lo que fue llevada por sus padres a un hospital público de segundo nivel donde estuvo internada durante 8 días. Ahí recibió tratamiento antibiótico y sintomático. Sin embargo, ante la falta de mejoría, fue referida a otra institución. No contaba con la vacuna pentavalente. Provenía de una familia de bajos recursos y aparentemente el padre habría cursado un cuadro respiratorio alto días antes del inicio de la enfermedad de la paciente. A su ingreso se encontraba en regular estado general. Se evidenciaron los accesos de tos cianoseante con descenso de la saturación de oxígeno hasta 80%. A la exploración presentaba hipoventilación bilateral y discreta expiración prolongada. La radiografía de tórax mostraba un infiltrado difuso bilateral con broncograma aéreo. El resto del examen físico era normal. Los exámenes de laboratorio mostraron leucocitosis con linfocitosis absoluta en 78% y plaquetas incrementadas. La PCR de aspirado nasofaríngeo fue positiva para Bordetella pertussis, con lo cual se estableció el diagnóstico de tosferina. Paso número 1. Definir el problema del paciente.
una tos cianosante de más de 2 semanas de evolución, causada por Bordetella pertussis persistente a pesar de haber administrado antibiótico. Provocó un cuadro de hipoventilación e infiltrado difuso bilateral. El paso 2. Definir el objetivo terapéutico. Se va a normalizar la respiración y saturación de oxígeno por medio de oxigenoterapia. Se va a eliminar la tos y la infección erradicando la bacteria causante y se le va a aplicar la vacuna pentavalente. Los fármacos de elección para la tosferina son los macrólidos. Entre estos está la eritromicina, claritromicina y acitromicina. El trimethoprim sulfametaxol se va a utilizar cuando los pacientes presentan reacciones alérgicas a los macrólidos. Y aquí se puede observar una tabla donde se presentan las dosis de cada uno de los medicamentos conforme la edad. Los macrólidos son bacteriostáticos que van a inhibir la síntesis de proteína al unirse de manera reversible a la subunidad ribosómica 50S del microorganismo sensible en el sitio en que se une al clorafenicol. La eritromicina, el fármaco es absorbido, se distribuye en forma amplia excepto en el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Los alimentos van a interferir con la absorción. Entre las reacciones adversas son frecuentes la anorexia, náusea, vómito y diarrea. La intolerancia gastrointestinal, que se debe a una estimulación directa de la movilidad del intestino, es el motivo más frecuente de la interrupción de la eritromicina y su reemplazo por otro antibiótico. La vía de administración va a ser oral. La claritromicina se absorbe con rapidez en el tracto gastrointestinal. La vida media de eliminación es de 3 a 7 horas. Reacciones adversas: anorexia, náusea, vómito, acidez y diarrea. Las ventajas de la claritromicina en comparación con la eritromicina son la menor incidencia de intolerancia gastrointestinal y la dosificación menos frecuente. La acitromicina penetra muy bien en casi todos los tejidos. El fármaco se libera con lentitud desde los tejidos. La semivida hística es de 2 a 4 días, para dar lugar a una semivida de eliminación de casi 3 días. Entre las reacciones adversas hay náusea, vómito y diarrea. La acitromicina se absorbe con rapidez y se tolera bien por vía oral. Debido a la semivida, se puede administrar una vez al día y por consecuencia la disminución de la duración del tratamiento en muchos casos. El trimethoprim sulfa se va a utilizar en pacientes alérgicos a macrólidos, pero la información sobre su eficacia es limitada. Entre las reacciones adversas hay anemia megaloblástica, leucopenia y granulocitopenia. La administración va a ser por vía oral. En esta tabla se puede observar la dosis diaria de cada medicamento, la frecuencia con que se administra y la duración del tratamiento, y el costo en quetzales. La eritromicina se va a administrar de 40 a 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas durante 14 días. Las tabletas van a ir de 37.62 a 310.37 quetzales, depende de la casa farmacéutica. La claritromicina se administra en 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 7 días y el precio de las tabletas va de 126 a 488. La acitromicina, 10 miligramos por kilogramo una vez al día, durante 5 días. El precio va de 13 a 774 y el jarabe que cuesta 45 quetzales. El trimethoprim sulfa, 160 gramos por 800 gramos de sulfametaxol cada 12 horas durante 14 días. El precio es de 8 a 72 quetzales. Entonces, la selección del tratamiento fueron macrólidos, que es el fármaco de elección contra tosferina, y se ha informado sobre cepas de B. pertussis resistente a macrólidos, pero son infrecuentes. En dado caso, se puede utilizar trimethoprim sulfametaxol e incluso si tiene reacciones alérgicas a macrólidos, este va a constituir una buena opción. Pero en este caso se escogió acitromicina en presentación jarabe, de acuerdo al peso, 1.38 mililitros una vez al día por 5 días. Y el tratamiento no farmacológico va a ser descanso, la vacuna pentavalente
tanto de la paciente como de las personas que estuvieron en contacto o alrededor de ella, y una dieta adecuada. En la receta ya se especificó el medicamento, la suspensión, la dosis diaria y por cuántos días. Entonces la acitromicina va a ser en suspensión oral jarabe, que viene en presentación de 200 miligramos por cada 5 mililitros, y de acuerdo al peso se administra 1.38 mililitros una vez al día por 5 días. Este se administra 1 hora antes de la comida o 2 horas después de la comida, y se aplica la vacuna pentavalente para futuras infecciones que pueda causar. El paso 5 son advertencias y recomendaciones. Entonces se le indica a la madre o al encargado de la paciente sobre los efectos adversos que ésta puede presentar por los medicamentos. Para administrar el medicamento se puede utilizar un gotero o una jeringa sin aguja, y esta debe ser, si se va a reutilizar, debe ser desinfectada en cada uso. Se debe administrar el medicamento todos los días para mejor efectividad, sin dejar de tomar un día de por medio, y en caso de no ver mejoría, consultar al médico. El paso 6 es seguimiento. Entonces, una vez terminado el tratamiento, se asiste con el médico tratante para ver la evolución o resolución de la enfermedad. En caso de persistencia de la enfermedad, se van a aumentar los días de tratamiento o se va a cambiar de medicamento como sea más conveniente. También se debe dar la fecha de la siguiente aplicación de la vacuna pentavalente.